Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación diseñada para que podamos seguir conociéndonos y descubriendo el mundo mientras nos mantenemos seguros en casa. Ya lo saben, este programa está dirigido a ustedes, queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden invitar a quienes ustedes quieran y estén acompañándolos en casa porque aprender juntos es mucho más divertido. Espero que tengan a la mano sus cuadernos, sus hojas de papel, sus lápices o lapiceros para tomar sus apuntes, porque ya vamos a comenzar. En estas 2 semanas nos propusimos el gran reto de crear un juego didáctico sobre las estaciones para jugar en familia. Con esta meta elaboramos una lista de actividades muy interesantes, descubrimientos increíbles sobre por qué se producen las estaciones, qué las caracteriza y cómo éstas influyen en los seres vivos, incluidos nosotros, los seres humanos. Hemos aprendido mucho. Veamos la tabla. A lo largo de 2 episodios descubrimos por qué ocurren las estaciones cada año. Hicimos matemática a partir de la observación de ciertos hechos que ocurren en determinadas estaciones. Aprendimos a identificar qué factores aumentan los riesgos de desastre durante ciertas estaciones y propusimos acciones para intentar disminuirlos. Luego, exploramos la influencia del calentamiento global en las estaciones del año. Planificamos nuestro juego con preguntas y respuestas y finalmente ayer representamos nuestras reflexiones sobre los cambios en la naturaleza a través del arte, proponiendo la elaboración de un lindo collage. Estamos a muy poquitos pasos de terminar nuestro juego para poder finalmente disfrutarlo en casa. Con este propósito, hoy revisaremos que nuestras preguntas y respuestas sean claras y adecuadas al juego y que estén bien escritas. Va a quedar buenísimo, ya van a ver. Para ayudarnos a complementar este reto, nos acompañará el día de hoy nuestro querido profesor Luis. Bienvenido, profesor. Buenos días, soy el profesor Luis Anto y estoy aquí para aprender juntos y completar nuestro reto de las 2 semanas. Pues empecemos. Hoy revisaremos las preguntas y respuestas de nuestro juego a partir de los hallazgos de nuestra investigación acerca de por qué se producen las estaciones, qué las caracteriza y cómo influyen en los seres vivos. Y también probaremos cómo funciona el juego de mesa planteado. Patti, ¿nos refresca la memoria? Por supuesto, profesor. Para eso tengo aquí mi cuaderno con todos mis apuntes. Así me aseguro de que no se me pase nada de nada. Buena estrategia. Cuéntanos, ¿recuerdas qué fue lo que tuvimos que tomar en cuenta para planificar la escritura de las preguntas y respuestas? Por supuesto. Elaboramos un pequeño cuestionario de planificación muy útil para poder armar el esquema de preguntas y respuestas. El cuestionario incluía las siguientes preguntas. Planificación. ¿Para qué escribiré las preguntas y respuestas? ¿Quiénes leerán las preguntas y respuestas? ¿En qué fuentes me apoyaré para elaborar las preguntas y respuestas? Extraordinario. Veo que tus anotaciones están muy completas. ¿Recuerdas qué palabras utilizamos para hacer preguntas? Claro, esa es papayita. Las palabras para hacer preguntas son ¿qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y para qué? Muy bien, te las aprendiste todas. Y no solo eso, también puedo explicarles en qué momento debemos usar cada una. Aquí lo tengo. Debo usar qué cuando quiero conocer significados o conceptos, pero también anoté que qué es muy versátil. Puede servir para pedir información detallada o opinión o alguna diferencia. Uso quién cuando quiero preguntar por el nombre de alguien. Uso cuál cuando quiero saber la elección de algo o alguien. Uso por qué cuando quiero conocer la causa o razón de un hecho. Uso cómo cuando quiero preguntar por las características de algo o la manera en que se procede. Uso cuándo si quiero saber el momento en que sucedió o sucede algo. Uso dónde cuando quiero conocer el lugar donde sucede o está algo o alguien. Y uso para qué cuando quiero preguntar el propósito o la finalidad de algo. Excelente. Como recordarán, todas y todas en casa, también aprendimos a escribir correctamente nuestras preguntas. Efectivamente, vimos que las palabras para hacer preguntas deben ir con tilde. Además, que cuando escribimos las preguntas no debemos olvidar incluir los signos de interrogación, de apertura y de cierre.
También aprendimos que el signo de interrogación de cierre funciona como punto y que cuando escribimos una pregunta debemos iniciar con mayúscula. Buenísimo. Hasta ahora ya hemos planificado nuestro esquema de preguntas y respuestas. Conocemos cuáles son las palabras para hacer preguntas y para qué sirven. Y sabemos las reglas ortográficas para escribirlas. ¿Hay algo más que quieras recordarnos, Patty? Sí, una vez que tengamos nuestras preguntas correctamente escritas, debemos verificar que las respuestas que construyamos sean verdaderas. ¿Y cómo hacemos esa verificación? Revisando que la respuesta esté en nuestras anotaciones o en la información que hemos leído a lo largo de estos días. Eso es, Patty. Chicas y chicos, debemos garantizar que nuestras fuentes sean confiables y que la información que usemos haya sido analizada y reflexionada. Solo hay una excepción en lo que acaba de mencionar, profesor: las preguntas de opinión. Es correcto. Como seguramente recuerdan y han anotado en sus cuadernos, chicas y chicos, las preguntas para opinar no tienen una respuesta absoluta, por lo que no son verificables antes de ser respondidas por la otra persona. Pero, si las formulamos, las respuestas deben ser sustentadas con información que ya hemos aprendido o que se puede verificar. ¿Nos das un ejemplo? Sí, a ver, por ejemplo, si una pregunta fuera: ¿qué opinas de aquellas personas que construyen sus casas en donde hay deslizamientos de tierra en épocas de lluvia? Podría haber muchas respuestas, cada una con una opinión distinta. Quizás algún participante podría responder algo como que deben hacer paredes muy altas para protegerse, o algo más bien como que posiblemente no saben que exponen sus vidas. No están informados sobre qué espacios cuentan con condiciones para ser habitados. En ese caso, solo la segunda respuesta sería válida, ya que en ella la opinión se sustenta con información que ya hemos estudiado. Maravilloso, Patty. Imaginemos entonces que ya planificamos haciendo nuestro esquema de preguntas y respuestas. Ya revisamos nuestras palabras para hacer preguntas. Ya las escribimos correctamente siguiendo las pautas de ortografía que aprendimos. Y ya verificamos todas las respuestas. ¿Qué sigue? Yo sé. Debemos organizar nuestras combinaciones de preguntas y respuestas, profesor. Recordemos que la cantidad y el tipo de preguntas que elijamos dependerá de la clase de juego que planteemos. Exacto. Chicas y chicos, hasta este punto debemos tener anotada nuestra lista de preguntas y respuestas en una hoja de papel o en nuestro cuaderno. Una vez que hayamos elegido el juego que vamos a crear, podemos saber dónde y cómo escribir estas preguntas. Revisemos los tipos de juego que propusimos hace un par de actividades. Son muchas opciones y todas muy divertidas. Está, por ejemplo, el juego de memoria, donde se coloca preguntas y respuestas por separado, boca abajo. También está el juego de adivinanzas con la tarjeta escondida, en el que el jugador o la jugadora que tiene la tarjeta no sabe lo que ésta dice y debe descubrirlo con las pistas brindadas por los demás participantes. Luego está el casino de las estaciones, en el que se reparten las tarjetas con preguntas y respuestas por separado y cada jugador o jugadora va planteando retos con sus tarjetas a los demás para ver quién se lleva un punto. Y finalmente está la opción de que cada uno de ustedes adapte un juego que ya conoce, como Polio, Ludo, Tutti Frutti o Charada, usando nuestras preguntas y respuestas sobre las estaciones. Realmente hay muchas opciones para escoger. Y dependiendo del juego que seleccionen, deberán tener en cuenta las siguientes pautas de organización. Definir cuántas preguntas y respuestas habrá. Plantear cómo se organizarán las tarjetas, es decir, si cada juego de pregunta y respuesta irá en una sola tarjeta, o si se requerirá tarjetas separadas para preguntas y para respuestas, o si las tarjetas deben ir numeradas, etc. Pensar en qué otros recursos se puede requerir, ya sean dados, hojas, fichas, tablero, entre otros. Determinar si se necesitan colores o imágenes y si hay que agregar algún texto instructivo que explique el juego.
Vaya, realmente hemos avanzado un montón hasta ahora. Ya hemos profundizado sobre la escritura de las preguntas, las respuestas a cada pregunta, la elección del juego y las pautas para organizar las ideas y el juego. Chicas y chicos, creo que será muy interesante ver cómo el juego que ustedes crearán en casa fomentará en los participantes el aprendizaje y la reflexión sobre las estaciones del año. La intención es que mientras pasan un bonito momento con sus seres queridos, vayan aprendiendo sobre las estaciones. Entonces ahora sí, es hora de terminar de crear nuestro juego didáctico. Ya tenemos todas las herramientas necesarias. De acuerdo. Chicas, chicos, tengan a mano todos sus materiales de planificación del texto, así como las preguntas y las respuestas que han decidido trabajar. Para hacer la revisión usaremos los avances de Josué y Camila, quienes nos ayudarán a cumplir nuestro propósito brindándonos ejemplos. Muy bien, comenzaremos compartiendo la pregunta que hicimos a Josué sobre su proceso de trabajo. ¿Cuál es la secuencia que has seguido para planificar y ordenar tus ideas sobre las preguntas y respuestas teniendo en cuenta el juego que elegiste? Escuchemos lo que nos dijo. Hola a todas y a todos. Voy a contarles lo que hice para crear mi juego sobre las estaciones. Espero que les sirvan. Primero recordé la escritura, o sea, para qué estaba escribiendo mi esquema de preguntas y respuestas. Luego pensé en el juego que quería hacer. Escogí memoria, porque es uno de mis favoritos. Después decidí que sería un máximo de 4 participantes. Así podría jugar con mis hermanos. Calculé entonces que podrían ser 12 preguntas con sus respuestas. O sea, necesitaba 24 tarjetas. Iba a ser una mega memoria. Anoté todas las preguntas que se me ocurrieron con las palabras para hacer las preguntas que nos enseñaron. Eso sí, me aseguré de que no hubiera ninguna pregunta de opinión, para que no sea tan complicado. Verifiqué que las respuestas estuvieran en mis anotaciones y el material de lectura que nos dieron en esta semana. Y después de quitar algunas y agregar otras, completé mis 12 juegos de preguntas y respuestas, para después hacer las tarjetas. Finalmente, coloqué las tildes en las palabras que se utilizan al preguntar y puse las mayúsculas al iniciar la escritura de cada pregunta. Profesor, creo que la planificación de Josué es muy lógica y clara, pero no hizo los pasos en el orden exacto que dijimos. Efectivamente, Patti. Josué seleccionó el tipo de juego que adaptaría primero, y eso está muy bien también. Lo importante es que tomó en cuenta todos los criterios y las recomendaciones que dimos, y las aplicó de forma práctica. Pensó en el número de participantes que habría para saber cuántas tarjetas iba a necesitar, y seleccionó entre todas las preguntas que se le ocurrieron, aquellas que tenían una respuesta segura. Sin duda, Josué usó su propio estilo y lo hizo muy bien. Josué, creo que realmente nos has demostrado que comprendiste las recomendaciones que te dimos para planificar y las supiste aplicar con tu propio criterio. ¡Bravo por eso! ¿Ustedes ya saben cómo aplicarán la planificación en casa? Los invito a darle una vuelta a esto mientras vamos a la pausa. Y al regreso compartiremos la experiencia de Camila para tener más ejemplos. Ya volvemos. Hola de nuevo. Antes de la pausa, el profesor nos dejó pensando en cómo aplicaremos la planificación que aprendimos en la creación de nuestro propio juego. ¿Anotaron sus ideas? Seguro, profesor. Ahora, para tomar como segundo ejemplo, veamos el proceso de Camila. Como verán en breve, Camila siguió un camino distinto del de Josué. Vamos a ver cómo le funcionó. Adelante. Hola, mi nombre es Camila y esto fue lo que hice para elaborar mi juego. Primero, recordé el propósito de la escritura. O sea, hacer preguntas y respuestas para mi juego de las estaciones. Luego, la información que más me interesaba compartir en el juego, que son las estaciones, cómo se producen en el hemisferio norte y sur, cómo son climas, el efecto de la inclinación de la Tierra, los riesgos de desastre en ciertas
estaciones, de verdad había mucho de dónde escoger. Después elaboré las preguntas. No utilicé todas las palabras para hacer preguntas que nos enseñaron, porque no todas eran necesarias para los temas que se me habían ocurrido. Y agregué una pregunta de opinión porque quiero saber qué estaciones les gusta más a los miembros de mi familia. En total hice 12 preguntas, muchas de ellas con la palabra ¿qué? Pensé, ¿qué juego puedo utilizar mis 12 preguntas y respuestas? Para eso, tenía que considerar además la idea de que juguemos mi mamá, mi abuelita y yo, o sea, 3 participantes. ¡Ay! Se me encendió el foquito. Decidí utilizar un trozo de cartón como tablero. Coloqué 3 caminos para 3 participantes que conducen a una misma meta. Si cada participante contesta correctamente, se le entrega una ficha que puede colocar en su camino. El participante que junte primero 4 fichas es el ganador. Para hacer las fichas, utilicé unos botones grandes que tenía en casa. Este es mi tablero y el juego se llama El Camino Preguntó. Buenísimo, ¿verdad, chicas y chicos? Ahora se preguntarán, ¿qué hizo Camila con la pregunta de opinión que incluyó para conocer cuál es la estación favorita de su familia? Escuchemos lo que comentó sobre eso. Para aplicar la pregunta de opinión, pensé en lo siguiente. El participante al que le toque la pregunta de opinión deberá decir la respuesta y sustentarla. ¡Bravo! Bien pensado, Camila. Se ve muy divertido el juego. Es cierto, Patti. Seguramente la va a pasar muy bien en familia. Además, qué metódico ha sido todo el proceso de Camila. Muy interesante. Como verán, Camila tuvo otra forma de apropiarse del proceso de planificación, tomando en cuenta todas las recomendaciones, pero poniéndolas en práctica según su propia manera de organizarse. Es muy ingeniosa. Un detalle que puedo notar, profesores, que tanto Josué como Camila tuvieron en cuenta el propósito de escritura al inicio de su planificación. Qué importante saber para qué vamos a escribir algo, ¿no creen? Es la pregunta que marca el sentido de toda nuestra planificación y organización. Así es, Patti. Por otro lado, antes de pensar en la estrategia de su juego, Camila pensó en los temas que quería incluir en él, planteando las preguntas en función de lo que quería compartir con su familia. Eso me ha parecido interesantísimo. ¿Y ustedes en casa, cómo han vivido su proceso de planificación, la organización de las ideas, el diseño del juego y la elaboración del borrador de sus preguntas elegidas? ¿En qué orden hicieron todo? ¿Tomaron en cuenta todas las recomendaciones que les dimos en la actividad de planificación? Por eso es importante tener claro lo que queremos hacer. Chicas y chicos, a continuación vamos a convertir nuestras recomendaciones en una lista de criterios para ver qué debemos mejorar. En ella detallaremos todo lo que deben contener nuestras preguntas y respuestas según el juego que hemos elegido. Ahora, con tus aportes, Patti, y las participaciones que nos dejaron Josué y Camila, llenaremos este cuadro. Preguntamos a Camila, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta para tener las listas de preguntas y respuestas de mi juego? Y esto fue lo que nos respondió. Debo planificar mis preguntas y respuestas, y para eso debo tener claro el propósito de mi juego. Muy bien, entonces colocaremos en el recuadro: las preguntas responden al propósito de mi juego. Compartir información sobre las estaciones con mi familia. Chicos y chicas, relean sus escritos y pregúntense, ¿se ha cumplido su propósito? Acabo de revisar mis 12 preguntas y todas tienen el tema de las estaciones. Excelente, buen inicio. Ahora escuchemos lo que nos sugiere Josué sobre nuestro segundo criterio. Creo que deberíamos incluir un criterio de revisión de las preguntas.
Profe, pregunté algo así como, ¿cómo debemos formularlas? Bien, como sugiere nuestro amigo Josué, el segundo criterio será: la formulación de las preguntas inicia con las palabras ¿qué?, ¿quién?, ¿cuál?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿Y para qué?, utilizando los signos de interrogación, tildes y mayúsculas adecuadamente. Muy bien, hora de revisar las preguntas, chicos y chicas. Aprovechen de corregir si es necesario. Revisen si han iniciado con las palabras para hacer preguntas, tomando en cuenta la información que están pidiendo. Recuerden escribir esas palabras con tilde, ya saben. Verifiquen que estén los signos de interrogación de apertura y de cierre y que la palabra inicial esté con mayúscula. ¿Cómo les fue? Camila aplicó este criterio para revisar sus preguntas y, como verán, le fue muy útil. Aquí pueden ver su tarjeta. ¿Ven los cambios que hizo? Mejor escuchémosla para que ella misma nos lo explique. Revisé que si utilizaba la palabra ¿dónde? En mi pregunta, entonces mi respuesta tenía que mencionar un lugar. Eso lo hice bien, pero me di cuenta de que él había olvidado la tilde en la palabra ¿dónde? ¿Lo ven, chicas y chicos? Justo para eso es este momento, para revisar, corregir y mejorar nuestro texto. Ahora yo les sugiero este como tercer criterio. Las respuestas provienen de fuentes confiables, es decir, proporcionadas y desarrolladas en el reto de Aprende en Casa. Eso es algo que podrían hacer con calma una vez que terminemos el programa de hoy. Solo recuerden tener a mano todos los materiales del reto que están en su portafolio. Me toca a mí. Otro criterio muy importante es saber quiénes y cuántos participantes jugarán. Efectivamente, Patti, de acuerdo. Atentas y atentos. Lo redactaremos así en nuestro recuadro. Se ha identificado cuántos participantes tendrá el juego. Esto es importante, porque el objetivo de nuestro juego es compartir lo aprendido con la familia. Así que nuestro juego no podría ser solo para un jugador. Por ejemplo, Josué dijo que jugaría con sus 3 hermanos, o sea, que serían 4 participantes, aunque podrían ser algunos más. Correcto, Patti. El juego de Camila es solo para 3 personas: su abuela, su mamá y ella. Ya veo que han pensado en todo. ¡Ay, son lo máximo estos chicos y chicas! Pueden definir cuántas personas pueden participar en su juego considerando el número de personas que viven con ustedes, ya que inicialmente jugaremos en casa. Eso también ayudará a determinar el número de preguntas que se necesitarán. Eso es. Nos queda aún un último criterio, que también será de utilidad para determinar el número de preguntas necesarias. Yo lo sé, profesor. Se basa en determinar cuál va a ser el juego. Casi, Patti. Solo falta completar un poquito la idea. Verás, debemos saber cuál es el juego para organizar adecuadamente las preguntas, asegurar que sean suficientes y prever si se necesitarán otros materiales. Yo creo que ahí hay más de un criterio, profesor. Lo que sucede es que los criterios que estamos redactando los estamos planteando en función del juego. Por eso, el criterio debería quedar como sigue. La organización de las preguntas y respuestas se adecúa a las características del juego. Por supuesto. Como ya hemos dicho, conocer el tipo de juego nos ayuda a tomar decisiones sobre el número de preguntas, la forma en que se presentarán las preguntas y los materiales que requeriremos, como por ejemplo dados, base de cartón, tarjetas, una lista de preguntas, entre otros. Para ejemplificar, escuchemos cómo le sirvió a Josué este criterio. Definir mi juego. Mega memoria. Me sirvió para decidir que debía colocar en unas tarjetas las preguntas y en otras las respuestas, para mezclarlas a la hora de jugar. También puse el mismo número en la tarjeta de la pregunta y la respuesta para que en el momento del juego no tengamos dudas. Esa fue toda mi organización. ¿Lo ven? Es
Esta revisión nos ha permitido darnos cuenta de si nuestro juego responde a su propósito, cómo debemos escribir las preguntas y respuestas y profundizar sobre nuestros aprendizajes de estos días. Los criterios de revisión que hemos colocado en el recuadro han sido de gran utilidad para esto. Estoy segura de que al usarlos podrán corregir y mejorar la escritura de las preguntas y respuestas para que su juego sea más entretenido y educativo. Bueno, chicas y chicos, hoy creamos una lista para revisar las preguntas y respuestas que serán utilizadas en el juego sobre las estaciones. Y qué bueno que contamos para ello con la participación de Josué y Camila. Sus trabajos nos han servido un montón. Así es, querida Patti. Ahora es su turno de revisar con detenimiento lo que han escrito y de incorporar las mejoras que consideren necesarias. Y luego, ¡a jugar! A jugar, chicas y chicos, y a seguir divirtiéndose mientras aprenden. Nos vemos pronto. Chao, profesor. Gracias por todo este aprendizaje. Chicas y chicos, ya estamos llegando al final de este maravilloso reto. Hoy hemos revisado nuestras preguntas y respuestas con el apoyo y la atención de todas y todos ustedes. Y claro, con la orientación de nuestro querido profesor. Para concluir, hagamos un recuento de todo lo aprendido en estas 2 semanas. Descubrimos por qué ocurren las estaciones. Hicimos matemática a partir de temas relacionados con ellas. Aprendimos sobre los factores que aumentan los riesgos de desastres y propusimos acciones para intentar prevenirlos. Exploramos la influencia del calentamiento global en las estaciones del año. Planificamos nuestro juego con preguntas y respuestas. Representamos nuestras reflexiones sobre los cambios en la naturaleza en un collage. Y hoy finalmente revisamos las preguntas y respuestas de nuestro juego. Después de terminar su revisión y probar el nuevo juego, los invito a conversar con sus familiares a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué les pareció el juego? ¿Qué les parecieron las preguntas? ¿Por qué? ¿Cuál de las preguntas les llamó más la atención? ¿Qué lecciones o aprendizajes han logrado ustedes mismos al participar en el juego? ¿Qué emociones sintieron al jugar todos juntos? ¿Y por qué? Esta información forma parte de una ficha de reflexión. Regístrenla y consérvenla por escrito, ya que no solo es un aprendizaje útil, sino que más adelante disfrutarán revisándola. Hora de despedirnos. No olviden compartir esta información con sus profesores, compañeros y compañeras, así como guardar sus trabajos y su ficha de reflexión en sus portafolios. Nos vemos en la próxima aventura de aprendizaje. Vamos a lavarnos muy bien las manos y a desinfectar todo con mucho cuidado. Y lo más importante, a mantenernos enfocados en nuestros estudios. Que les vaya muy bien.